Sí, arranquemos. Comencemos, compañeros. Buenas tardes. Antes que nada, el tema que vamos a ver hoy día va a ser control prenatal. Y vamos a comenzar con lo principal, que es la definición. Vamos a tener que el control prenatal va a ser el conjunto de unas actividades y procedimientos que se van a realizar o que se van a proporcionar por medio del equipo de salud a la mujer que está en gestación o la mujer gestante. Y se va a hacer esto con el objetivo de poder garantizar las mejores condiciones para que esta mujer y el feto que lleva adentro puedan tener durante todo su embarazo y posteriormente tengan una óptima o una buena atención del parto. Se dice que los controles prenatales deben comenzar lo antes posible. Generalmente las guías dicen que antes de las 10 semanas lo primordial es lo mejor tener al menos un control antes de las 10 semanas. Sería el primer control. Y que idealmente esto debe ser en pacientes que ya tengan patologías crónicas, patologías de base conocidas, o que hayan tenido con anterioridad abortos o malformaciones en los pequeños fetos o niños que hayan antes gestado. La OMS recomienda que la mujer tenga al menos 5 controles prenatales. Esto es importante porque hay muchas guías o muchos libros, autores, que dicen que es recomendable 7 en adelante, 8 en adelante. Hay otros que dicen que no, hay estudios que dicen que no es necesario tener un gran número de controles prenatales, pero la OMS lo que recomienda son 5 controles prenatales y es lo que en esto se basa el Ministerio de Salud, la guía del Ministerio, quienes también recomiendan que cada mujer embarazada mínimo tenga 5 controles antes del parto. Los objetivos básicos del control prenatal va a ser facilitar el acceso a todas las gestantes de los servicios de salud para su atención, identificar precozmente, lo ideal antes de las 10 semanas, 8 semanas, cualquier malformación que pueda existir o cualquier patología que exista junto con el embarazo y que de esta forma también se puedan ya ir arreglando los controles, dejar definido cuándo y cuántos controles va a tener esa mujer. También para identificar los factores de riesgo que más adelante vamos a ver que puede tener la madre, los cuales pueden ser muchos. Esta debe ser integral y lo primordial es que se debe educar a la madre con referencia al embarazo y otras cosas que vamos a ver durante la presentación para que el embarazo se realice con la mayor normalidad que se pueda. Y los objetivos específicos que vamos a tener van a ser evaluar el estado de salud de la madre y del feto, de ambos, establecer una edad gestacional durante cada uno de los controles que se va a hacer, tratar de más o menos ir teniendo una idea de la edad gestacional de ese feto, de ese producto que está llevando la mujer, evaluar posibles riesgos y a su vez, si está en la posibilidad del equipo de salud, corregirlo, planificar todos los controles prenatales que va a tener la mujer, como ya lo decía, y indicar ácido fólico para prevenir defectos del tubo neural, que es algo que generalmente dice que se debe hacer. En los controles debe quedar indicado y que de esta forma se puede prevenir malformaciones a futuro. Otros de los objetivos también son disminuir los síntomas y las molestias que puedan acompañar a la mujer durante toda su etapa del embarazo, hacer una promoción de una buena salud, una buena nutrición y preparar a la embarazada con todo acerca del embarazo, como decía, darle una educación y educarla tanto física como psicológicamente para el nacimiento. Las actividades que se van a realizar durante los controles prenatales. Esto debe ser realizado por un personal de salud capacitado, ya sea un médico o un ginecólogo o un obstetra, y dependiendo del riesgo obstétrico que pueda presentar la mamá. Si es que, ¿con qué nos referimos a esto? Si hay una mujer que tenga factores de riesgo muy altos,
Entonces no va a ser lo correcto que sea valorada por un médico en un área rural, sino lo ideal fuera que sea valorada por un especialista, un ginecólogo, en un hospital de tercer nivel. También para realizar una consulta es necesario a veces realizar una consulta preconcepcional, tener valoraciones regulares, derivar a niveles de mayor complejidad, como decía, siempre y cuando sea necesario. Realizar vamos a tener también consultar al ginecólogo después de la semana 36. Es importante, ya que muchas veces, generalmente durante todo el embarazo, pues, si la mujer no presenta ningún riesgo o presenta bajo riesgo de un embarazo, entonces la mujer puede ser consultada durante cada control prenatal por un médico general, al médico de la rural, hasta más o menos la semana 36, 34, donde ya ahí sí en las guías mencionan que es necesario que sea ya que ella consulte a un ginecólogo para sí mismo ir viendo el parto. Es importante un número de controles, como decía, de 5 a 7 para decir que una mujer ha tenido un buen control prenatal. Es importante que este primer control, la primera vez que se haga un control sea durante el primer trimestre, ya que muchas mujeres a veces llegan ya en segundo o tercer trimestre a hacerse recién a una consulta, un control, y que dicen asimismo de que lo ideal es que durante las primeras 28 semanas, cada 4 semanas debe haber al menos un control, es lo ideal. Después de las 28 semanas, desde las 28 hasta las 36, es ideal que se haga cada 2 a 3 semanas. Y que después de la semana 36, como debe consultar con un especialista, asimismo un poco más riguroso de que se haga este control, y recomiendan a ciertos autores de que es bueno hacerlo por lo menos semanalmente un control hasta el momento del parto. La duración del embarazo. Esto nos sirve porque tenemos nosotros que tener claro, desde que nos lleva una mujer a nuestro consultorio, ya sea en la rural o de manera privada, porque cree estar embarazada o porque ya sabe que está embarazada, nosotros tenemos que tener en mente cuánto puede durar ese embarazo, cuándo comenzó, desde cuándo, más o menos tener una idea de cuándo pudo haber sido la fecundación, y asimismo para ya más o menos tener idea de cuánto tiempo, qué edad gestacional puede tener ese feto, o más o menos hacernos una idea de cuándo puede ser la fecha probable del parto. Para esto nos vamos a valer de que tenemos que tener en cuenta que más o menos un embarazo normal dura de 280 días o lo que equivale a 40 semanas. No es algo conciso, no es una regla que se debe cumplir, ¿no? Esto tiene muchas, puede ser menos, puede ser más, puede variar bastante, pero generalmente se dice que de 280 tiene más o menos 13 días, tiene una muy buena acogida esta regla. Y vamos a tener otra regla que va a ser la regla de Nagel para poder calcular la fecha probable de parto. ¿Qué vamos a hacer? Si no entienden, me avisan compañeros porque es importante saber. Se dice que esta regla... Una pregunta. Esto de aquí, lo que vas a hablar sobre lo del embarazo, lo va a hablar otra persona. Lo de las reglas, esto de aquí. No lo toco entonces. Claro, y otra cosa, Gabriel, están pidiendo los chicos, Katy y Gustavo, que quieren ingresar. ¿Ahí cómo hacen? Gabriel parece que se desconectó, doctora. Déjeme ver si puedo invitar a los compañeros, Katy y Gustavo, ¿verdad? Sí, Katy y Gustavo están queriendo entrar, pero no pueden. Déjeme ver. Si le pueden mandar la invitación para que ellos puedan ingresar. Ya están ellos invitados aquí. Igual ahorita los voy a estar agregando. Ya. Ahí. Solo que sale no disponible. Ahorita invité a Gustavo y sale que no está disponible. Tal vez no estén conectados. Ya invité a los dos. Está llamando, pero me rechaza la llamada a los dos compañeros, doctora. No sé si no cuentan con internet o no contestan. Un ratito que les estoy preguntando si lo están haciendo por el celular y si no han descargado Teams, pues es en vano. Déjame ver. Ok. Un ratito.
Bueno, sigamos porque van a intentar igual descargarlo. Si se puede, perfecto, entran. Si no, ya no es problema. Ok, doctor. Entonces, bueno, la regla de Nagel la va a hablar otro compañero posterior y ahí la dejamos. Ahora vamos a hablar de la valoración prenatal inicial, que es lo que a nosotros nos interesa. Vamos a decir que esto se debe iniciar, como ya dije, lo antes posible. Apenas la mujer piensa que hay una probabilidad razonable de que esté embarazada, y los objetivos de esta valoración va a ser definir el estado de salud tanto de la madre y del feto o del producto, calcular la edad gestacional e iniciar un plan de atención continuo para que esta mujer no quede sola durante su embarazo, para que esta mujer no se pierda los controles y tratar de hacer lo posible de que la mujer pueda pueda ser controlada y lleve un embarazo lo más tranquilo y lo mejor posible. En las recomendaciones de las guías del Ministerio de Salud se dice que la valoración prenatal inicial debe haber, lo primero que se debe realizar es abrir una historia clínica correspondiente a esto y comenzar desde ahí, desde lo básico, una historia clínica. De ahí lo que se debe hacer es calcular una fecha probable del parto, registrar lo que más adelante vamos a ver lo importante que es la presión arterial de la mujer, el peso, la talla, determinar si existe algún factor de riesgo para el embarazo de esta mujer, realizar exámenes de laboratorio dependiendo en qué etapa del embarazo la mujer se encuentre, y se debe brindar a esta mujer toda la información acerca del embarazo que ella requiera, que ella necesite, lo que nosotros podamos brindarle, y sobre los cambios fisiológicos que ella va a tener durante todo este tiempo. Vale recalcar de que la mujer puede, dependiendo de donde estemos, la mujer va a llegar, si es primigesta, va a llegar con muchas dudas, si es una mujer multípara, si es una mujer ya es una gestante de mayor edad, entonces tenemos que estar conscientes de que ella puede llegar con muchas dudas, las cuales lo ideal es que nosotros se las respondamos y así ella pueda estar lo más tranquila, porque también el estrés es algo que puede afectar el embarazo. Como pueden ver en la diapositiva, vamos a tener este cuadro, un cuadro que saqué de Williams, que me gustó bastante, donde se dice qué es lo que se va a hacer durante cada uno de los controles. Lo primero, como podemos ver en ambos, primero vamos a tener la primera consulta, las semanas 15 al 20, 24 al 28 y 29 al 41. Como pueden ver, siempre va a comenzar por la anamnesis. Algo que vale recalcar, en la primera consulta, lo importante es de que se haga una historia clínica completa, normal, enfocada por supuesto en ginecostetricia, pero más que todo se haga una historia clínica completa para saber todo de la paciente, y después de esta primera consulta, las siguientes consultas que vaya a tener, ya se hace una historia clínica más resumida, más concreta, más a lo que a nosotros nos interesa, a la ginecostetricia, y que así no hacer unos controles muy largos, porque el ministerio recomienda que el primer control que se haga son 40 minutos, o sea, un tiempo establecido para esta mujer. Y en los siguientes controles serán 20 minutos porque el médico ya sabe a lo que va, ya conoce a la paciente, ya tiene su historia clínica, sus antecedentes, y no es necesario indagar en lo mismo reiteradamente. Vamos a tener una exploración física que asimismo al principio va a ser completa y después nos vamos a centrar en ciertos puntos que más adelante vamos a ver cada uno, dependiendo de cada semana. Las pruebas de laboratorio que se van a pedir y que van a ser muy importantes. En el primer control es donde más se piden las pruebas de laboratorio, pero esto puede cambiar. Va a cambiar dependiendo de qué semana nos encontremos, qué control será y todo aquello. Los factores de riesgo. Vamos a tener que estos factores de riesgo van a ser de dos tipos. Son muchos, en realidad en las guías del ministerio engloban demasiados puntos, pero yo traté de resumir los más importantes y vamos a tener los modificables y los no modificables. Dentro de los modificables vamos a tener los controles estacionales. Mientras menos controles tenga una paciente, no es lo mejor para ese embarazo. Por el contrario, mientras más controles, que es algo que se puede modificar con trabajo
un trabajo junto con el equipo de salud, así con la mujer, va a ser mejor, se puede llevar mejor ese embarazo. El esfuerzo físico, las infecciones de vías urinarias repetidas que van a ser un problema y que pueden llegar a ser un problema reiterado en las mujeres. Si la mujer es una formadora habitual, si la mujer ha sufrido anteriormente, está sufriendo durante el embarazo o ella ha tenido ya una enfermedad con anterioridad que ha producido anemia, va a ser muy importante y es algo que se puede tratar desde el primer día que se tiene la mujer en el consultorio. La violencia familiar y la dependencia de drogas o a fármacos, de drogas o fármacos. En esta parte te quería interrumpir, Jaime, bueno, para ir aclarando, ¿no? Entonces sabemos que el control prenatal prácticamente es pasos que tú sigues durante el embarazo con tal de tú poder identificar factores de riesgo en el embarazo, ¿no? Para de esa manera tú poder, lo identificas, lo tienes que prevenir con tal de tú llevar de manera normal un embarazo para que esté tanto el binomio mamá y bebé se encuentren en óptimos estados. De acuerdo a la OMS, como tú lo dijiste, deben de tener 5 controles. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero ahora que tú estás hablando de los factores de riesgo, es importante hacer hincapié que no se cumple eso. En otros libros y de acuerdo a la literatura, verás que en otros lados dicen, como tú no lo explicaste, pueden ser en realidad hasta 7. Pero todo depende de los factores de riesgo de lo que se presente, porque un embarazo se puede presentar de manera normal en una paciente, pero puede ser que en la otra no. Un ejemplo, la paciente cursa su embarazo de manera normal, pero comenzó a presentar hiperemesis gravídica. Pero acuérdense que la hiperemesis puede ser leve, moderada o severa. En algunos casos toca después ingresarla, en algunos casos cede de manera dando medicina, se la envía a la casa, se le dan esquemas de alimentación y pues bueno, pasa, es sobrellevador, pero en algunos casos no. En otros casos la paciente pierde líquido. La paciente acudirá a la consulta no solamente por 5 ocasiones. Entonces, ahí las recetas hoy día, ¿verdad? Hoy día la tienes contigo en la consulta y luego de eso vas a tener que pedirle un control de líquido amniótico en una semana para ver si de acuerdo a las indicaciones que tú has dado, con medicación, con reposo, pues esto mejora. Entonces la señora acudirá después de una semana para poder corroborar si el líquido amniótico pues, ha mejorado o pues si al contrario sigue disminuyendo, en donde tú tendrás que tomar algún otro tipo de actitud o incluso hasta ingresar a la paciente para maduración pulmonar, bueno, un sinnúmero de cosas que se verán más adelante de acuerdo a las patologías que vayamos viendo, o si hay sangrado, o si tiene un problema de diabetes que fue diagnosticado durante el embarazo. Tendremos que también ver la ayuda. Por eso, esto es un conjunto. Permítanme un ratito. Regresé. Entonces, lo que les quería decir que es prácticamente como la relación que deben de tener entre el médico y la paciente. Debe haber ese vínculo de seguridad y donde ustedes van a tener ese contacto directo con la paciente y que ella se sienta segura de poder expresar todo lo que ella presente durante su embarazo. Por eso debe haber esa seguridad, debe de tener esta confianza el médico con su paciente y también la paciente poder tener la apertura de poder decir, no me he alimentado bien, estoy teniendo problemas en casa, presentó algún tipo de problema durante su trabajo, o sea, que sea prácticamente abierta a decir todo lo que se le presenta. Porque cuando ustedes se den cuenta y veamos las demás clases, el control prenatal desde ahí radica todo para nosotros evitar todo dolor de cabeza a medida que avanza el embarazo. Desde aquí, para nosotros poder identificar todos los riesgos que se presentan, como les estuve explicando, si es diabética, nosotros tenemos que trabajar con un conjunto, es con un equipo multidisciplinario. Tendremos que también pedir al nutricionista que trabaje con nosotros. Tendremos que pedir que el endocrinólogo también trabaje con nosotros. Acudirá en una semana para ver cómo ha estado y después también
el nutricionista o el endocrinólogo nos escribirá la interconsulta que nosotros hayamos emitido o nosotros lo hayamos remitido a la paciente para su control, porque se agrega una complicación en su embarazo, o si es preeclántica o si tiene algún tipo de alguna malformación en su corazón, tendrá que ser vista también y valorada por cardiología. Por eso se tiene que trabajar en equipo, en conjunto, para que nosotros podamos tener esa apertura y que nosotros ganemos la confianza en la paciente para que pueda decir la verdad. Porque con una buena anamnesis nosotros vamos a poder llegar a determinar un sinnúmero de problemas que tenga la paciente. Y recuerden algo, entre los factores que tú estás hablando de riesgo modificables y no modificables, es verdad, hay algunos que nosotros vamos a poder solucionar y otros no. También otra de las cosas que nosotros observamos bastante en nuestro medio, si ustedes se darán cuenta, a medida que ya vayan rotando o cuando a ustedes les toque hacer su extramural y cuando hagan la rural, en lo que se refiere a la falta de educación, lo que es la escolaridad, en lo que se refiere también a lo que es el nivel social, la parte socioeconómica, la falta de trabajo, hace que las pacientes no acudan a los controles. A veces no tendrán dinero ni para poderse dirigir al centro de salud. A veces no habrá algún tipo de medicación que falte en el centro de salud y no lo van a poder adquirir. Quizás tú se lo podrás decir de manera verbal y no lo podrá adquirir. Entonces, son un poco de factores que sí afectan bastante. Entonces, y que nosotros tendremos que lidiar porque está en nuestra sociedad. Seguimos, Jaime, seguimos. Correcto, doctora. Sí, algo que creo que me faltó tal vez recalcar un poco, que por supuesto, si una mujer tiene más factores, un factor de riesgo más elevado, severo, moderado, van a ser los controles, como usted dijo, no va a ser necesario solo 5 controles, sino mucho más, y va a ser todo dependiendo del caso que nos llegue. Continuando, vamos a hablar ahora de los no modificables, que son una lista aún mucho mayor que los modificables. Entre estos, la baja escolaridad, que así como tal y como dice la doctora, esto tiene bastante importancia en el momento de una mujer en un embarazo, porque esto va a depender de una mujer que no ha sido educada, que no tiene una educación tal vez o una forma de pensar que el resto tiene, va a ser mucho más complicado de que cumpla las cosas a carta cabal o que tenga los medios suficientes para poder, si es necesario comprar algún suplemento, comprar algo que requiera, hacerse un examen que sea más costoso y que no se cuente con en la rural, en el centro de salud. Entonces puede presentarnos una limitación. Otro de los factores de riesgo va a ser los compañeros sexuales que ella tenga activos. Esto dependerá mucho de la vida sexual de la mujer. Si ella mantiene más de un compañero sexual en el momento antes del parto, si lo mantiene todavía durante el parto, cuántos compañeros tuvo anteriormente, o cuántas, también mucho la sexualidad de la mujer, de cuántas gestas ha tenido, qué tipo de vida lleva. Anomalías pelvianas. Con esto se refiere a si la mujer presenta alguna anomalía a nivel de su anatomía pelviana, entonces es un factor de riesgo que no se va a poder modificar o va a ser un poco difícil poder modificarlo. Asimismo, el incremento de peso que pueda ganar durante todo el embarazo, si era una mujer con obesidad, y que esto durante el embarazo va a seguir aumentando de peso de manera desproporcional. También la infertilidad previa, si esta mujer requirió con anterioridad tratamientos de fertilidad, si tal vez tuvo problemas y logró conseguir este embarazo con mucho empeño, con mucho trabajo. Incompatibilidad de RH, como vamos a ver de que es común que la madre tenga una incompatibilidad del grupo ABO o de RH. Enfermedades hereditarias de la mujer, endocrinopatías que la mujer pueda presentar con tipo de diabetes o endocrinopatías tiroideas, suprarrenales, hipotalámicas que pueda presentar durante todo su embarazo o que ya venía presentando. Cuando la mujer tiene menos de 16 años también es un riesgo. Y la multiparidad, aquellas mujeres que tengan más de 3, 5 hijos o 3 o 5 embarazos, entonces va a ser un factor de riesgo para esta mujer. También el tiempo intragenésico que tuvo cada uno de esos embarazos, dependiendo si ha tenido embarazos previamente. Todo esto se puede hacer se va a terminar siendo una suma que puede ser tanto
algo riesgoso, algo bueno como algo malo para el embarazo que va a sobrellevar esta mujer durante esos 9 meses aproximadamente. Y así vamos a comenzar con lo principal, como dijo la doctora, y las guías. Los autores también lo dicen, la anamnesis va a ser lo primordial en el control prenatal, y más que todo la primera anamnesis. Por eso se dice que se debe hacer una buena anamnesis al principio, una buena historia clínica en el primer control. Los siguientes controles se hace una historia clínica, una anamnesis o un interrogatorio ya dirigido a lo que deseamos saber, pero en el primero es importante. Así vamos a tener lo primero, los datos de filiación, identificación de la mujer, nombre, identidad, raza, nivel socioeconómico, nivel educativo, ocupación, procedencia, nada nuevo de lo que ya hemos visto antes. Antecedentes personales, tanto médicos, quirúrgicos, traumáticos, toxicológicos o patologías que haya tenido, esto es importante, 6 meses previo a la gestación, las complicaciones que ha tenido o los tratamientos que ha tenido clínicos, dependiendo de si ha tenido patologías previas, antecedentes familiares, tanto de hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades metabólicas, autoinmunes, infecciosas o congénitas. Y ahora sí entramos a lo que a nosotros ya nos va interesando, que son los antecedentes ginecológicos, ginecostétricos, cuándo fue la menarquia, la característica del ciclo menstrual de ella, si es una persona si es una mujer que tiene ciclos regulares, irregulares. Esto nos va a servir porque si es una mujer que tiene ciclos irregulares y se le pregunta la fecha de la última menstruación con fines de saber la fecha probable de parto o la edad gestacional, no vamos a tener una buena fiabilidad de esto porque la mujer puede que se recuerde bien como puede que esté inventando una fecha. El inicio de la vida sexual, como ya decía antes, los números de compañeros sexuales, el método de planificación, si es que utilizaba uno, la fecha de la última menstruación, cirugías ginecológicas o tratamientos de infertilidad. Como les decía, este interrogatorio tiene como objetivo confeccionar una historia clínica prolija, una historia clínica completa, algo que nos ayude para poder prevenir todas aquellas complicaciones que se vienen después y poder así determinar un embarazo normal para esta mujer. Y también este interrogatorio nos va a servir para detectar cualquier factor de riesgo obstétrico, como ya mencionábamos, y si se detecta algún signo de riesgo, poder derivarlo al nivel correspondiente, ya sea segundo nivel, tercer nivel, como yo mencionaba, a un ginecólogo, a un especialista, para que así pueda ella ser también abordada de una forma correcta. En el interrogatorio seguiremos con los antecedentes obstétricos, las gestas, los partos, los hijos vivos, los abortos, los óbitos, y la gesta los espacios intergenésicos que van a tener ha tenido la mujer, si ya no es la primera gesta, que ha tenido entre cada una de esas gestas, porque es importante. Normalmente se dice que mientras más espacio intergenésico se tenga entre cada embarazo, es menor riesgo obstétrico que va a tener la mujer al momento del parto, durante el embarazo que lleve. La fecha del último parto, antecedentes del último parto, si fue cesárea, si fue normal, si tuvo problemas tal vez con las contracciones o con el niño. Todo esto nos va a servir a nosotros después. Y los hábitos nutricionales, sexuales, como ya hemos venido hablando, los vicios, es muy importante esto porque se dice que es muy importante tener en claro con la mujer si hay algún vicio como el alcoholismo, el tabaquismo, que van a afectar directamente al feto, si hay algún abuso de fármacos o de drogas ilícitas que también va a afectar y que tendríamos que tener un abordaje con esa paciente muy diferente que con otra paciente, digamos, que no tenga estos problemas. Y la actividad física que ella realizaba o realiza durante su gestación. Es importante hacer una valoración psicosocial de lo que yo estuve investigando. Se utiliza bastante la escala de Herrera, una escala, como podemos ver, donde se va a topar diferentes puntos. Y lo importante de esto es que se dice que si tiene igual o 3 puntos, o más igual o mayor a 3 puntos, entonces se va a decir que hay un alto riesgo biopsicosocial. Y entre los puntos primordiales que tenemos que tocar de esta escala será la edad,
dependiendo, como podemos ver, menos de 16 años va a tener 1 punto, entre 16 y 35, 0 puntos, mayor de 35 años, 2 puntos. La paridad, asimismo, se ha tenido cesáreas previas, se ha sufrido preeclampsia, abortos, hemorragias, o cómo nació tal vez algún niño anterior, algún hijo anterior que haya tenido, el peso del recién nacido, la mortalidad que tal vez ella ha tenido. Enfermedades. Sobre el embarazo actual se pregunta enfermedad renal crónicas, diabetes gestacional, hemorragias, anemias, si ha tenido embarazos prolongados, una hipertensión arterial, y así mismo vamos viendo cada uno de estos, hasta llegando a la ansiedad y al soporte social familiar inadecuado. Y comenzando con la valoración prenatal inicial, vamos a tener que se debe definir el estado de salud de la madre y del feto. Esto es muy importante para nosotros, ya que lo primordial es lo que se trata de prevenir, es lo que se trata de lograr, que el feto y la madre durante el embarazo lleguen a tener problemas o complicaciones. Y en este examen físico lo que a nosotros nos va a importar van a ser 3 puntos, como son la presión arterial, el peso actual y la altura del fondo uterino desde la sínfisis del pubis. De todas estas, centrémonos un momento en la presión arterial de la mujer. Esta presión arterial es normal de que en las primeras semanas vaya a ser de 110 a 130 hasta 60, 75 la diastólica, y que en la mitad de la gestación esta puede descender ligeramente, pero que a partir de la semana número 36 también puede volver a la normalidad o aumentar un poco en estas mujeres embarazadas, y se recomienda de que esta presión arterial sea tomada, algo que yo creo que hay que hacerle demasiado énfasis, es de que la presión arterial debe ser tomada durante todo el embarazo, durante todos los controles que se va a hacer la mujer, es necesario de que sea tomada su presión arterial, para así evitar problemas como ya conocemos de la preeclampsia, la eclampsia, poder abordarlos de una manera integral con el equipo de salud, con tiempo, con anticipación, y tratar de que ese embarazo vaya lo más normal posible. También vamos a tener de que vamos a tener maniobras. Durante el examen físico vamos a tener maniobras ya obstétricas. Este examen físico vale recalcar de que lo principal es el que no debe... está orientado a cualquier este examen físico debe estar orientado a buscar cualquier indicio de alguna patología, tanto sistémica como sistémica o del sistema cardiovascular. Un énfasis en el sistema cardiovascular, como les decía, tanto por la presión arterial, es que el corazón de esta madre va a tener una sobrecarga más de lo normal, y por eso hay que tener bien en claro lo que puede pasar y tener en cuenta esto. Este examen físico lo vamos a realizar como cualquier examen físico normal, pero lo que a nosotros nos interesa en el control prenatal es centrarnos en el examen ginecostétrico, el cual nos vamos a encargar de revisar mamas, de visualizar el cuello uterino, nos vamos a encargar de utilizar el espéculo, de realizar un Papa Nicolau si este no ha sido vigente, si la mujer presenta alguna secreción anormal o si detecta algún flujo vaginal que sea sintomático. Hay que estudiarlo, hay que hacer exámenes pertinentes para evitar algún riesgo que pueda producir el embarazo. Y asimismo, se dice que podemos hacer tanto un tacto bimanual, si no me equivoco, podemos valernos de la palpación bimanual para ver la posición del útero, para poder tocar cómo se encuentra, para poder sentir el cervix, el cuello uterino, el cuerpo del útero, poder descartar cualquier tumoración o cualquier masa o cualquier información que se pueda obtener durante la palpación bimanual, y asimismo la especuloscopía que yo les mencionaba, para poder descartar cualquier infección o cualquier patología que pueda estar vigente. Que podamos ayudarnos con este método y asimismo. Algo que es muy importante y que también tenemos que realizarnos a partir de la semana 12 aproximadamente es la altura del fondo uterino. Tenemos que revisar la altura del fondo uterino en nuestros controles prenatales
porque esto va a ser indicativo de si hay un crecimiento normal del feto. O, por supuesto, lo recalco, no es algo que nos va a dar una certeza de la edad gestacional del feto, no es algo que nos va a dar una certeza de cómo el feto esté creciendo, pero también es muy cierto de que dependiendo de cómo esté la altura uterina, vamos a poder darnos cuenta o hacernos una idea de cómo va ese embarazo, de si la altura uterina está tal vez disminuida, si está aumentada, si tiene una altura muy por encima de lo que nosotros calculamos. Y también nos vamos a valer de las maniobras del EPOL, que ya todos conocemos, yo imagino. Y como podemos ver en la imagen, no voy a entrar a fondo en esta, porque si no me equivoco otro compañero tiene este tema. Entonces, lo importante es que nos podemos valer estas maniobras que debemos hacer durante los controles prenatales. Va a ser ver la posición del fondo uterino, la altura del fondo uterino, poder evaluar la posición fetal, la presentación fetal, si es que, por supuesto, el embarazo ya está si el embarazo se encuentra en una edad gestacional avanzada, y la cuarta maniobra, que es para ver el grado de encajamiento, pero esto ya dependiendo de en qué semana se encuentre. Ya esto generalmente en el último trimestre, en el último mes de embarazo. Algo que tenemos que tener en cuenta, que es el score mama, algo que también debemos realizar cada vez que la mujer vaya a nuestro consultorio, en cada cita para el control prenatal. Como todos ya conocemos, nosotros va a evaluar los signos vitales de la mujer para poder hacernos una idea de si esta mujer tiene algún riesgo obstétrico. Entonces vamos a tener la frecuencia cardíaca, la presión sistólica y diastólica, frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación y el estado de conciencia. Entonces nosotros tenemos que tener pendiente de que el score mama se mantenga en una puntuación de 0. Si es que ya por A o B motivo nuestra paciente, la mujer embarazada, llega a tener un score mama mayor a 1, 2, nosotros tenemos que preocuparnos y derivar a esa paciente a una casa de salud con tercer nivel para que sea atendida de la forma que ella merece y tenga una buena atención, poder prevenir cualquier problema que pueda traer Vamos a hablar de las pruebas de laboratorio. Delante las abarcamos, pero ahora vamos a hablar de cada una de ellas, que se hará dependiendo en qué nivel. Las pruebas de laboratorio que vamos a tener durante el embarazo. El primer grupo de puntos, podríamos decir, la primera columna, para hacerlo el control, el primer control prenatal. Y se dice que en el primer control prenatal lo primero que se debe pedir a la madre va a ser un hematócrito, la hemoglobina, tipo de sangre, factor de RH, que es muy importante, poder hacer un papanicolao. Se debe pedir una valoración de proteína en orina, un cultivo urinario, una serología para rubiola, si es en caso de la mujer que no, aunque recuerde la mujer haber sido vacunada, se dice que es importante hacer esta serología para rubiola para evitar enfermedades a futuro del feto, una serología para sífilis, un cultivo para gonococo, cultivo para clamidia, y una de las más importantes van a ser tanto la serología para VIH como hepatitis B. En este cuadrito que yo les he presentado de Williams, ellos mencionan que la serología para VIH se le debe ofrecer a la madre y ella debe decidir. Pero en la práctica lo que se hace es que esta serología se le debe hacer por lo menos una vez por cada trimestre a la mujer embarazada, para tener una idea de qué mujer va a llegarnos al parto, y en caso de que tengamos una serología positiva, hacer lo posible para que ese embarazo, durante ese parto, no haya una transmisión vertical de la madre al feto, y poder así evitar que este feto también salga ya con una patología al nacer. Y importante también la hepatitis B. Hepatitis B y C generalmente son las pruebas que se piden. Aquí a continuación voy a presentar todo esto, lo que les mencioné es en el primer control prenatal. Lo que ahora les voy a dar son lo que recomienda el Ministerio de Salud que nosotros hagamos durante cada uno de los trimestres
durante cada fecha del embarazo, qué es lo que debemos pedir y lo que ellos recomiendan. En el primer trimestre ellos recomiendan lo mismo que al principio yo les comentaba. Hay una historia clínica, los exámenes que acabo de mencionar, un examen físico general y ginecostétrico más explícito. Y durante las 12, a partir de la semana 12 a la 24, lo que el ministerio pide va a ser que se haga una frecuencia cardíaca fetal, se le realice una ecografía al niño, que se siga tomando control de la presión arterial, de la proteinuria, se haga una proteinuria en orinas para descartarla, se haga seguimiento de factores de riesgo modificables y que se le enseñe a la madre a informar cualquier signo de alarma que pueda presentar durante el embarazo, para así poder prevenirlo. Durante las 34 o 36 semanas vamos a tener que la mujer, lo que el ministerio nos recomienda que hagamos, anexado a lo anterior, ya se comienza a buscar, comienza a hacer se comience a tratar de buscar la fecha probable de parto por medio de la mujer. Ya después en otra exposición, si no me equivoco, va a hablar un compañero sobre las técnicas para poder calcular la fecha probable de parto, la fecha y lugar para determinación del embarazo. Esto dependiendo de que si la mujer es un embarazo con una presentación no cefálica o tal vez con riesgo, se debe hacer un seguimiento para saber qué día, qué fecha más o menos, qué lugar se va a hacer, si que requiere tal vez un especialista o un establecimiento de tercer nivel, y poder así darle terminación al embarazo de una forma ya preparados, para que no pueda cogernos con sorpresa. Hacer una asesoría de planificación familiar después de que suceda todo esto del parto, hacer una asesoría de planificación para la madre, informar acerca de los signos de alarma que debe estar pendiente la mamá, y que asimismo cualquier signo de alarma que la mujer presente, que lo mencione. Y ahí, por último, en las semanas 36 a 38, vamos a tener que se debe determinar la presentación, posición y situación del feto. Esto con el fin de poder saber cómo ese niño cómo está ahora el niño. Es importante porque si nosotros por medio de la palpación no vamos a poder, por medio de las técnicas del Leopold, no vamos a poder determinar la presentación, posición y situación, se dice que podemos recurrir, y más bien debemos recurrir a realizar alguna ecografía para poder ya estar seguros. En las embarazadas que tengan asimismo presentaciones no cefálicas, debe tener alguna alternativa de cómo alternativas en estos productos, para poder ser informada a la mamá de cómo se puede hacer, referir al especialista, y que él le va a indicar de qué alternativa tienes para poder hacer el parto de su niño, para poder dar a luz a su niño, y así de lo más evitando las complicaciones que se puedan presentar. Se debe hacer una ecografía para poder visualizar la placenta. Esto más que todo en mujeres que hayan tenido algún reporte anterior, o sea, que antes han reportado haber tenido alguna placenta previa o alguna otra complicación de una placenta grávida. Entonces nosotros debemos hacerle una ecografía para poder descartar estos casos, y si en caso que se presente, poder derivarla, o si te damos la posibilidad de poder tratarla de la forma correcta. Asimismo, asesoría en planificación familiar, y se le debe dar a esta paciente información verbal, se le debe asesorar acerca del embarazo, acerca del parto. Es muy importante, ya se debe ir preparando a la mujer, ya se debió haber venido preparando, y durante esta semana ya a la mujer se le tiene que despejar las últimas dudas para que ella pueda llegar de la forma más, podríamos decir, llegue de una forma, vaya tranquila hacia el parto, la terminación de su embarazo. Y cuando la mujer tiene 40 semanas o más, se debe tomar medidas preventivas para este embarazo posttérmino. Se debe evitar que este embarazo llegue a ser un posttérmino de 42 o más semanas. Se debe referir sí a un especialista, y así se debe hacer que la madre informe acerca de cualquier signo de alarma que pueda presentar. Bueno, como compañeros, como ya habían mencionado, los controles prenatales son muy importantes, más que todo el primero.
El primero es muy importante, hacer una evaluación integral de toda la mujer, tratar de hacer una historia clínica prolija que nos evite, como decía la doctora, cualquier dolor de cabeza futuro, que podamos nosotros ya percatarnos de que esta mujer puede tener alguna complicación, tratarla durante todo el embarazo, evitar que esta complicación se dé y tratar de manejarlo de la forma correcta para que así tanto la madre y el niño puedan tener un final, podemos decir, feliz, un buen final, y que no vayan a ser esas pacientes que terminen con un embarazo o con un parto muy complicado. Eso sería todo, doctora. Lo que quiero agregar es que tienen que tener en cuenta que nuestro objetivo es no hacer daño. Y nosotros tenemos que despejar todas las dudas que tienen las mamitas cuando acuden a nosotros, ¿no? Otra de las cosas que creo que no lo nombraste es, nosotros tenemos referencias anatómicas para nosotros poder ubicar y ir viendo la altura uterina. Tenemos como referencia el hueso, la sínfisis del pubis, tenemos la cicatriz umbilical y lo que se refieren a las costillas, el borde de las costillas. Nosotros, ¿cómo podremos determinar la altura uterina? Siempre a partir de las 23, 24 semanas nosotros vamos a poder medir la altura uterina por medio de una regla que la vamos a ver el día de mañana, que nos va a explicar eso Gustavo. Las maniobras de Leopold, de la misma manera nos las va a explicar el día de mañana para nosotros poder determinar presentación, ubicación, si existe encajamiento o no. Es importante que también ustedes sepan que existen casos donde no va a ser posible el que nosotros podamos valorar la altura uterina. Traten de ir tomando nota de algunas cosas que les voy diciendo porque de ahí van a salir las preguntas a futuro. En lo que se refiere a la altura uterina, hay casos en los cuales nosotros se va a alterar y no nos va a servir que nosotros podamos medir la altura del útero porque puede haber polidragnios, el exceso de líquido amniótico, y no va a ser certera que nosotros vayamos a determinar la edad gestacional cuando existe polidragnios. Cuando es un embarazo múltiple, tampoco. Cuando es pequeño para la edad gestacional, tampoco. Cuando el producto es muy grande o es macrosómico, tampoco nos va a dar una edad gestacional certera. También cuando existe embarazo molar. ¿En qué otros casos? Todo lo contrario, cuando existe oligoamnios, tampoco. Entonces es bastante complicado. Y otro de los casos, cuando existe el embarazo más un útero miomatoso, un útero que ya está más grande, que se encuentra fibrosado, altera bastante también al momento de nosotros querer medir el útero y determinar la edad del embarazo, la edad gestacional, no lo vamos a poder determinar porque se altera por su propia anatomía. Entonces, en esos casos que se los he nombrado, va a ser un poco complicado que nosotros podamos determinar la edad por la altura, ¿no?, del útero. Los latidos cardíacos fetales con el Doppler o con el Pinar los podemos determinar a partir de las 12 semanas, 11, dependiendo también de la estructura de la mujer. Si es una paciente que es obesa, el panículo adiposo pues va a ser nuestra pared que no nos va a permitir a nosotros poder escuchar bien los latidos. Si es una mujer delgada, pues va a ser mucho más fácil. Los monitoreos fetales siempre se van a poder realizar desde las 27, 28 semanas en adelante, podremos hacer monitoreo fetal. De ahí, desde las 27, 28 semanas, desde las 27 semanas para atrás, pues solamente vamos a poder hacer determinar con latidos cardíacos. Todo depende de la edad gestacional para hacer monitoreo fetal. ¿Qué otra cosa quería decirles sobre lo de los exámenes? Al momento que acude la paciente, pues es importante lo que dijo Jaime, se tiene que hacer, cuando ya se entera, 7, 8 semanas que está embarazada, pues tiene que acudir a su primera cita. Uno, en lo que se refiere a la parte del ministerio, pues abre un carnet, ¿verdad? Entonces se hace esa cartilla donde se va a poder pesar a la paciente, tomarle los signos, pedirle dónde vive, cuántos hijos tiene, todo lo que se refiere a los antecedentes ginecobstétricos, que son muy importantes y que ya los explicó Jaime y que, bueno, igual nosotros ya lo conocemos con anterioridad. Había otra cosa que les quería decir. Que no tienen que olvidarse en lo que se refiere a la ecografía. Otro de los exámenes que se deben de realizar, que es la translucencia nucal, que no la nombraste, Jaime, que se le realiza también esa ecografía en el primer trimestre entre las 11 hasta las 13 semanas con 6 días, que a nosotros nos permite determinar si existe algún riesgo de que presente síndrome de Down
los niños, es ese engrosamiento que existe a nivel del cuello, en la parte posterior, como en la nuca del bebé, pero que en ese rango de edad uno lo puede realizar. Si ya pasa de las 14 semanas, pues ya no va a ser valedero, porque ya el bebé comienza a seguir creciendo, pues ya ahí prácticamente la estructura va a ser normal. Pero si en la edad gestacional que les estoy diciendo, en esas semanas, existe ese engrosamiento, pues nosotros vamos a sospechar de. Otra de las cosas que quiero que tomen apunte es sobre, además de la translucencia nucal, hay casos en los cuales es necesario en el primer trimestre nosotros realizar este tipo de exámenes, sobre todo si sospechamos que la mamá es diabética, si la mamá ya también por la edad tiene 40, 39, 42 años y quedan embarazadas, realizarle lo que se refiere al screening del primer trimestre, para que tomen apunte. Entonces, además de la translucencia nucal, que es un examen ecográfico que se realiza, esta prueba que no es invasiva, que es mediante el examen de sangre, un estudio bioquímico, se puede determinar el grado de probabilidad de que el feto pueda presentar anomalías de tipo congénita, ¿ya? Las que nosotros conocemos, la trisomía 21, que es el síndrome de Down, y también las malformaciones del tubo neural, como por ejemplo lo que es la espina bífida, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hacen es cogerle la prueba, le sacan en sangre a la mamita lo que es la proteína plasmática asociada al embarazo y también la fracción beta de la HCG. Entonces, esa prueba se la realizan junto con lo que es la translucencia nucal. El screening lo pueden hacer entre las 11 a 13 semanas. Ese es el rango de edad que se lo puede hacer, por eso es el cribado del primer trimestre. Esto tiene una alta sensibilidad, aproximadamente del 90%, pero existen falsos positivos, aproximadamente entre un 4 o 5%. Pero recuerden que por eso es necesario tomarlo como conjunto. Estos estudios que se realizan tienen que valorarle la edad, tienen que valorarle el peso de la mamá, la fecha de la última menstruación, la fecha probable del parto. A esto también se le suma que existe otro estudio. Además del primer trimestre, existe el del segundo trimestre que se hace entre las 15 y 18 semanas. A esto se le agregan otros exámenes, que son pruebas bioquímicas, que cuando habla no solamente ya de la HCG fracción beta, ni tampoco de la proteína que está asociada al embarazo, la proteína plasmática, sino que a este se le agrega el estriol y se le agrega la alfa-fetoproteína, porque son sustancias que son producidas por el feto, por la placenta o también son fetoplacentarias. Cuando estos niveles, tengan en cuenta, si la alfa-fetoproteína y el estriol están bajos y existe un alto riesgo, si es que la HCG en cambio se encuentra aumentada, de que la mamita o que el producto tenga riesgo de padecer trisomía 21. Si existe que la alfa-fetoproteína y la HCG se encuentran elevadas, esto se asocia a que puedan tener un defecto neural. ¿Sí lo tenemos anotado? Que alguien diga sí. Si todos me están escuchando. ¿Puedes repetir, doctora, para anotarlo bien? Ok. A ver. Cuando son los valores bajos de la alfa-fetoproteína y del estriol, y a esto la HCG la fracción beta se encuentra aumentada, el riesgo de que el feto sea portador de síndrome de Down, ¿verdad? Alfa-fetoproteína y estriol bajo, con la HCG fracción beta alta, riesgo de presentar síndrome de Down. ¿Ya? Lo tenemos ya ubicado. Y cuando la alfa-fetoproteína con la HCG se encuentran elevadas, alto índice de que puedan presentar alguna anomalía en el tubo neural, defecto en el tubo. Ya, listo, gracias, ¿Sí? doctora. Ya, okay. Listo. Okay. Entonces, para que lo tengan igual en cuenta, no se olviden, el screening del primer trimestre es entre las 11 a 13 semanas. Y el screening del segundo entre las 15 hasta las 18 semanas. Además de eso, no se olviden que cuando llega la paciente, pues tienen que hacerle la batería de exámenes, biometría, grupo sanguíneo, PDRL, HIV, eso sí, siempre conversar con la paciente, debe de haber la confidencialidad. A medida que usted se está formando como médicos, ustedes están en todo el proceso de adaptación en un hospital.
pero a la vez ustedes ya se tienen que ir preparando con el ejemplo de los docentes o de los médicos que los rodean, de que debe haber ese respeto y la confidencialidad hacia el paciente. Es tu paciente, tú lo captas, tú lo respetas y debes de, como les repetí al inicio, apertura y ganarte al paciente, que él pueda sentirse seguro que él va a despejar todas sus dudas contigo y de que va a sentir toda la confianza de que lo que él te vaya a decir, que ella te vaya a decir, pues va a quedar en ti. Tú vas a, ella prácticamente va a exponer todo lo que ella presente, pero va a sentir confianza en ti. Todo depende de nosotros, de cómo nosotros podamos llegar hacia ella. ¿Qué otra cosa? Ya, la prueba el uroanálisis también tiene que ser junto con un cultivo de orina. Lo que se refiere a la glicemia también se la tenemos que realizar. Se les dice los grupos sanguíneos. Y también el TORCH. Es necesario que le piden en el primer trimestre el TORCH. Es necesario. Otra cosa que faltó decir, Jaime. ¿Le hago o no le hago tacto? Pues bien, cuando hablaba lo del tacto bimanual, en la primera cita que tenga la mamita, pues todo depende. Si la paciente te dice que no tiene ningún tipo de molestia, quizás lo único que nosotros podemos hacer es colocar con un espéculo de manera delicada. También hay que saber cómo se coloca un espéculo, no así de frente, sino de manera lateral, quizás lubricando un poco el espéculo para no hacer daño, y poderlo poner primero lateral para luego acomodarlo y abrirlo suavemente para poder observar el cuello. ¿Es necesario hacer Papa Nicolau? Sí, hay que hacer Papa Nicolau también en una mujer embarazada. Pero en mi caso, de manera privada, cuando he visto alguna paciente, no se debe realizar quizás al inicio, excepto que a ti te llame la atención el cuello, que encuentres alguna lesión, algún abultamiento, es necesario que le hagas el Papa Nicolau para de esa manera después ver la citología, ¿no? Si ves que existe secreción, pues hay que dar el tratamiento. ¿Es necesario hacerle cultivo a la secreción? Sí, para que de esa manera nosotros poder iniciar con cultivo y con antibiograma, que sería lo exitoso. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a evitar a futuro, por eso les digo, desde el control prenatal radica todo. Si nosotros captamos a la paciente, identificamos pronto lo que vaya a presentar, una infección de vías urinarias o una infección vaginal, si nosotros la determinamos a tiempo, podemos captarla y tratarla a tiempo. Y eso nos evitará que tenga amenazas de aborto, que tenga amenazas de parto prematuro, que son bastante comunes por infecciones vaginales y por infecciones de vías urinarias. RPMs que se presentan por infecciones vaginales. La paciente no se sigue el tratamiento. Una de las cosas es que, a pesar de que tú les expliques, se aburren del tratamiento y no te toman algo que sea de largo tiempo. Ellos quieren algo que sea perfecto, ya, 1 o 2 días. Si tú le dices que lo tiene que tomar por 7 días, no lo cumplen. Al segundo día ya se sienten bien. Y cuando regresan a la consulta y le haces el examen, otra vez sigue con infección de vías urinarias. Señora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no terminó el tratamiento. Señora, ya cuando tú la conoces, señora, ¿se tomó todo el tratamiento? No, la verdad, doctora, que también mi prima presentó molestias y le di mis pastillas. Ok, no lo cumplió. Entonces ahí tú te das cuenta que va a poder tener otra vez recidiva de las infecciones vaginales y urinarias por esta misma razón. Entonces hay que saber explicarle y en algunos casos ser bastante cruento y específicos para poderles decir, va a presentar esto, va a presentar el otro, puede perder su bebé, existe este tipo de infección, no puede tener relaciones sexuales mientras usted está siguiendo este tratamiento, va a tener amenaza de aborto, no puede tener actividad sexual, no puede estar mucho tiempo de pie, o sea, explicarle todo, detallarle. Es tu paciente y de ti depende de que se mantenga ese binomio mamá-bebé bien. Yo creo que eso, y bueno, en lo que se refiere a la alimentación, pues explicarle, no solamente de la pastilla depende, sino que también lo que se refiere a lo que es la alimentación en la casa, ¿no? Pero algo que les quería dejar claro es que el nivel socioeconómico y lo que se refiere al estado en que se está viviendo actualmente, mucha gente a veces no tiene que comer. Y si ustedes les preguntan, a veces no desayunan para poder almorzar. Y lo mismo que han almorzado, lo dejan para la merienda. Hay personas que quizás desayunan y ya no almuerzan y esperan para la merienda. Entonces, ahí nosotros estamos viendo bastantes factores y eso es lo que es la alimentación
el bajo peso de las mamitas y por ende el bajo peso de los productos o que presenten anemia. Y después los riesgos que se van a ver a futuro cuando ya observemos en las patologías que se ven en el parto, que ya sangre y que pierda normalmente hasta 500 ml, que es lo normal en un parto. Y si la chica ya está en sí anémica, o que sea una cesárea, que lo normal es que pierda hasta 1000 y que pierda más por A o B, problema o complicación durante la cesárea, hace que se complique todo para nosotros. Por eso les digo, todo se basa desde el control prenatal. Si nosotros sabemos llegar hacia nuestros pacientes, nosotros vamos a evitar muchos problemas y complicaciones a futuro a lo que ya vaya finalizando el embarazo, a lo que vaya a finalizar el embarazo. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí ha sido todo. Si tienen alguna duda o pregunta, pregunten ahora. Katy se quiso conectar. Veo que varias veces está que me pregunta y no puede entrar. Me dice que no la han agregado. Doctora, yo sí la agregué al grupo, está agregada, incluso está pendiente la llamada. Yo la llamé y no contestó nunca. Yo también la llamé, doctora. Sería bueno, Gabriel, o quien ya maneje mejor esto del Teams, le puede hacer ella mismo o le explique, porque ella ya descargó, pero sí, me está enseñando por acá que ya ingresó, pero que está intentando, pero que no puede entrar. Yo no sé si es de otra manera. O sea, ella puede entrar libremente porque el grupo no es privado, o sea, puede unirse y ya está, solamente tiene que unirse a reunión y ya. No hay problema. Está invitada. Claro, pero le estuve invitando y no se puede. Sale sin respuesta, yo también ya le puse y no. Ajá. Yo también le estuve intentando varias veces y me dice no sale, no le llega a ella la invitación. En todo caso, si puedes ya mismo, quien sea, si puedes tú, Gabriel, insístele para que igual en la siguiente clase ya pueda estar aquí porque es complicado eso. O no sé si la sacas y la vuelves a invitar, no sé cómo podrías hacer. Ya voy a ver cómo le soluciona eso. Ya. El día de mañana entonces vamos a con Gustavo ver lo que se refiere a determinar la fecha probable del parto, edad gestacional, maniobras de Leopold, altura uterina. Y aquí está Gustavo, ¿no? Sí, supuestamente. Sí, está Gustavo. Y mira, Gustavo sí se pudo conectar. Ahí está, Gustavo Hernández. Es que sí está agregado. Ahorita estoy llamando a Katy y sale no disponible. Ya es cosa de ella, pues tiene que ver la configuración de su cuenta. No sé. Pero igual, si acaso lo direccionas, ¿no? Preferible. Sí, ya está. ¿Quién dijo, doctora? Dígame, Diego. Sí. Los movimientos del bebé al momento del parto. Nosotros lo expresamos así, pero quizás los tienen de otra manera. El encajamiento, lo que es la extensión, la flexión, la rotación interna, todo eso de ahí es los movimientos en el trabajo de parto. Sí. Trata de poner las diapositivas, de aquí las próximas exposiciones, traten de hacerlas bastante ilustrativas para que los chicos puedan, igual entre compañeros podamos explicar, ustedes también pueden ir explicando y se haga un poquito más dinámico, ¿no? Sí. ¿Alguna otra duda con los temas que vayan a ver? No se olviden de poner lo que es definición, diagnóstico, etiología, el tratamiento, pero no me pongan un ejemplo, si es tratamiento de la amenaza de parto prematuro nifedipina, pero no me ponen en realidad la dosificación. No me nombren solamente la droga, también indíquenme cómo la dan para que la escuchen la gente que están, a la que ustedes les están exponiendo. Necesito valorar conocimiento, lo que han investigado, la presentación. ¿Ok? Gracias, Jaime. Estuvo bien la presentación, ¿sí?